¿Qué tal? Mi nombre es Thierry Anthony Torres Málaga y vamos a dar una pequeña introducción. Antes de continuar con el concepto de psicología como una ciencia humana, es necesario hablar de la filosofía de esta. Si vamos a hablar de filosofía, nos referimos a que vamos a tratar de las bases, en este caso, del concepto de la psicología. El modelo de las ciencias humanas cuestionaba mucho el concepto de la psicología como una ciencia natural, puesto que las ciencias naturales tienen como objeto de estudio, como su nombre lo dice, a la naturaleza, pues el ser humano es un animal muy complejo y no encaja mucho en este concepto como una ciencia natural. Vamos a hablar sobre las metodologías que tenían algunos filósofos que hicieron posible que la psicología sea lo que es ahora una ciencia humana. Wilhelm Dilthey, un filósofo alemán, objetaba el concepto de la psicología como una ciencia natural. En cambio, proponía al ser humano como un individuo histórico en constante cambio. Él usaba la expresión ciencia humana como un criterio más adecuado para el concepto de la psicología. Creía que las técnicas de las ciencias naturales eran demasiado estrechas para calibrar apropiadamente el significado de la humanidad. Vamos a hablar a continuación de otro filósofo que decía exactamente lo mismo que él, pero con otros estudios. A continuación vamos a hablar de Henri Bergson. Este nos dice casi lo mismo que Tilde, pero con otros estudios. Este es un filósofo francés y nos dice que la metodología de las ciencias naturales distorsionaban el tiempo, el movimiento y el cambio al interpretarlos como conceptos estáticos para que el ser humano encaje en el concepto de ciencia natural. ¿Qué quiere decir esto? Dilthey decía que el ser humano era un ser histórico, al igual que Henry, con diferentes estudios. Lo que querían dar a entender a ambos era que el ser humano a través del tiempo cambia. Un ejemplo, si nosotros nos podemos estudiar un pedazo de tronco en el siglo XV y luego en el siglo XXI estudiamos otro tronco, pues este va a seguir siendo lo mismo, un tronco. Esto sí encaja como una ciencia natural, puesto que el tronco es estático, pero el ser humano no, es un ser histórico, cambia a través del tiempo. El mismo ejemplo, si nosotros hablamos con un hombre en el siglo XV, este nos podría, no sé, contestar si le preguntamos qué le preocupa, que le preocupa el trabajo, sus hijos, que su esposa lo espera con un plato de comida. Es un poco más, quizás hasta machista, pero si nosotros le preguntamos a un hombre del siglo XXI qué le puede preocupar, nos podría responder que él y su esposa trabajan para mantener a sus hijos, quizás incluso que sus hijos están con niñeras. Y lo mismo si le preguntamos a un joven del siglo XV y uno del siglo XXI, es una respuesta un poco más drástica. Los jóvenes de este siglo son más despiertos. Te podrían responder uno en este siglo que sobre las redes sociales, los amigos, la universidad, y habría mucha diferencia con uno del siglo XV. Y a esto se referían estos dos autores, con que el ser humano es un ser histórico, en constante cambio. Entonces, el ser humano como tal no encaja en el concepto de una ciencia natural, encaja mejor en el concepto de una ciencia humana.
vamos a hablar de la escuela de Würzburg. Esta es una de las últimas manifestaciones de las ciencias humanas y nos da dos teorías radicales. Investigó dos teorías radicales. La primera nos dice que cuando pensamos algo no necesariamente lo imaginamos. Puedo pensar en una taza de té sin imaginármela en la cabeza. Su segunda teoría nos dice que no es posible explicar por completo el pensamiento con el asociacionismo. El asociacionismo indica que todo lo que pasa en la mente solo puede ser explicado por relaciones que tienen las personas con estímulos externos. O sea que si yo pienso en un lapicero es porque antes ya lo vi, tuve contacto con el lapicero. Pero el pensamiento también puede trabajar con ideas abstractas, con las que no necesariamente hemos tenido contacto directo. Un ejemplo, Thomas Edison, el inventor de la bombilla eléctrica. Él no tuvo contacto con una bombilla y por eso la inventó. Bueno, él la creó. A esto nos referimos con que el pensamiento también trabaja con ideas abstractas con las que no ha tenido contacto directo. Y bueno, aquí culminamos con la exposición. Ahora nos damos cuenta que gracias a estos filósofos y algunos otros estudios, la psicología pasó de ser una ciencia natural a una ciencia humana. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.